y su familia. Gloria a Dios. Estamos gozosos, contentos que ya estamos empezando, ¿verdad? Otra vez, como de nuevo, Amén. comenzar la obra del Señor. Para nosotros que esto, amados hermanos, se acabó. Ahora tenemos que seguir para adelante. Amén. Amén. Amén, mis amados hermanos. Vamos conmigo en el libro de Mateo 11. Gloria a Dios. Dios les bendiga a cada uno de los pastores que nos van a ver, hermanos en Cristo Jesús y amigos. Esta palabra, amados hermanos, vamos a encontrarlo en el libro de Mateo 11, 2. Amén. Dice la palabra del Señor así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Amén. Vamos a orar. Orando, Dios que habita en los cielos, Señor, en esta hora, Padre, una vez más, Señor, delante de tu divina presencia, Señor, en este momento, Padre, yo te pido, Dios mío, en esta hora, Señor, que tu Padre ponga, Señor, palabras en mis labios, Dios mío, en esta hermosa noche, Señor, en este momento, Padre. Yo sé que, Señor, tú estás, Señor, con nosotros, Padre. Gracias te doy, Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Amén, amén. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Gloria. Prende palma al Señor, amados hermanos. Santo es el Señor. El tema de este mensaje dice: ¿por qué causa el desánimo en la vida de un cristiano? Es el tema el día de hoy. Pero vamos, amados hermanos, cuando la palabra del Señor nos habla en el libro de Mateo 3:13. Amén. Vamos a entrar en la palabra del Señor. 3:13 dice la palabra del Señor así: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Amén. Vamos, hermanos, esta palabra, ¿por qué causa el desánimo en la vida de un cristiano? Vamos a estar viendo la palabra del Señor. El desánimo, amados hermanos, como nosotros ya conocemos la palabra del Señor. Así como el Juan el Bautista. El Juan el Bautista, amados hermanos, él ya conocía a Dios, ya conocía quién era él. Él dice la palabra del Señor que cuando nuestro Señor Jesucristo fue bautizado por el Juan el Bautista, desde ahí, amados hermanos, él conoció quién era Jesús. Pero nosotros vemos, amados hermanos, cuando dice la palabra de Dios, volvemos otra vez donde estábamos. Dice el 1: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de ahí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos. 2 de sus discípulos. Entonces ahí nosotros, amados hermanos, nosotros vemos algo impresionante ahí. Yo pienso que Jesús estaba ahí predicando en un lugar. Pero Juan el Bautista también tenía sus discípulos. Jesús tenía sus discípulos que andaban con él, que estaban apoyando a él, ¿verdad? En su ministerio. Pero ahí
nosotros ahí podemos ver en la palabra de Dios que Juan el Bautista también tenía sus discípulos. Porque dice la palabra del Señor que cuando Juan el Bautista, cuando él estaba en la cárcel, él le llegó un desánimo en él. Cuando él estaba en la cárcel, yo pienso, amados hermanos, que cuando Juan el Bautista estaba ahí metido en esa cárcel, que cuando lo maltrataban ahí en la cárcel, cuando lo humillaban ahí en la cárcel, y ahí es cuando él llega el desánimo en la vida de Juan el Bautista. Porque Juan el Bautista, amados hermanos, y el apóstol Juan son dos muy diferentes. Pero Juan el Bautista es el que bautizó a nuestro Señor Jesucristo. Entonces desde ahí, amados hermanos, cuando él estaba en la cárcel, dice la palabra del Señor que él envió dos de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Entonces, amados hermanos, Juan el Bautista ya sabía quién era Jesús. Pero vamos en el libro de Juan 1:30 para ir rápido por la palabra del Señor. 1:30 dice: aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque él era primero que yo, y yo no lo conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Ahí es, amados hermanos, que ahí en ese momento cuando Juan el Bautista dijo esas palabras, cuando él estaba dando testimonio de nuestro Señor Jesucristo, aún ahí él no estaba en la cárcel. Aún él estaba predicando la palabra del Señor, porque Juan el Bautista predicaba la palabra del Señor con exhortaciones fuertes. Llamó a las personas raza de víbora, decía Juan el Bautista, porque era la forma con que él predicaba la palabra del Señor. Pero ahí cuando él estando en la cárcel, entra el desánimo en él. Él había visto, amados hermanos, él había visto la paloma que descendió del cielo cuando Jesús estaba, cuando subió del agua. Entonces, y él había escuchado esa voz que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces, Juan el Bautista ya conocía, ya sabía quién era Jesús. Santo. Pero al saberlo todo, llega el desánimo en la vida de él, llega la duda, amados hermanos. Santo. Que cuando Juan el Bautista manda a sus discípulos a preguntarle, yo pienso esos dos hombres llegaron y visitaron a Juan el Bautista en la cárcel, y dijo Juan: pues vayan a preguntarle, vayan a preguntar a Jesús, a ver si él es el que ha de venir, o todavía vamos a esperar a otro. Santo Dios. Entonces, amados hermanos, muchas veces cuando nosotros ya conocemos la palabra del Señor, nosotros conocemos que Jesús sana, nosotros conocemos que Jesús salva, nosotros conocemos que Jesús hace de todo. Pero cuando llega una prueba en nuestra vida, amados hermanos, muchas veces ahí cuando llega el desánimo, cuando estamos pasando una prueba tan difícil, que muchas veces decimos: ¿por qué nosotros? ¿Por qué a mí me pasa esto? Santo, alaba. Yo predicando la palabra del Señor y me está pasando todo ese problema. Aleluya. Porque cometer pecado es una cosa, que caíste, y que tú estás pasando una prueba porque
Porque la gente te critica por hablar la palabra de Dios fuerte, o la gente entra el desánimo en la vida de las personas. O amados hermanos, cuando tú estás pasando otras pruebas tan difíciles, predicas de la palabra del Señor, que el Señor sana, y tú oras por los enfermos y los enfermos se sanan. Pero llega el momento que llega una enfermedad en tu vida y tú oras. En el tiempo del Señor todavía no es tu tiempo que tú seas sanado. Entonces así estaba el Juan el Bautista. Él ahí estando en la cárcel entra esa duda, entra ese desánimo en la vida de él. Por eso él mandó a sus discípulos a preguntarle a Jesús si él es el que ha de venir o esperamos a otros. Esa es la duda que llega en la vida de nosotros como cristianos que somos. Si el Juan el Bautista que predicaba la palabra del Señor, y así entra esa duda tan fuerte, porque ahí él dudó cuando él envió a dos a preguntarle. Él dudó de Jesús, sabiendo que él era Jesús, porque él había escuchado esa voz que decía: este es mi hijo amado. Cuando él lo bautizó, cuando la paloma descendió allí, él había visto y él daba testimonio de él, pero así aún entra ese desánimo en él. Entonces dice la palabra del Señor, para entrar más detallado en la palabra del Señor, amados hermanos, dice, vamos en el libro de Lucas 7:18. Esto sigue 7:18, libro de Lucas. Santo Dios. Dice la palabra del Señor así: los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas, y llamó Juan a dos de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otros? Eso que estamos hablando, dice. Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Amén. Amén. Aleluya. Entonces la respuesta de Jesús, cuando ellos llegaron, cuando ellos dijeron a Jesús, yo pienso que Jesús, amados hermanos, se quedó un momento pensando: ¿por qué Juan todavía aún duda? Sabiendo la verdad, sabiendo que yo soy Jesús, yo soy el Mesías. Y aún manda a esos dos a preguntarle si yo soy. Pero Jesús dijo en ese mismo momento, dice la palabra, que se sanó a muchos enfermos. Ahí ese Jesús no tenía, yo pienso, amados hermanos, que ahí Jesús predicando la palabra de Dios, hablando de la palabra de Dios, y no tenía en ese momento, había enfermos, sí, ahí estaban. Pero cuando ellos le preguntaron, le dijeron a Jesús, entonces Jesús dijo: ¿dónde están los sordos? A ver, vénganse los sordos, los ciegos. Entonces ahí Jesús sanó a los sordos, aquella persona que no oía, amados hermanos, y en ese momento ya oía. Amén. Aquel ciego que
miraba que lo llevaban de la mano, pero en ese momento ahí estaba. No podía ver, pero podía escuchar la palabra del Señor cuando Jesús estaba predicando. Entonces, aquel ciego que no podía ver, en ese momento, delante de los dos discípulos de Juan, ellos vieron la gloria de Dios, ellos pudieron ver, la vista de ellos fueron abiertos. Gloria a Dios. Así es, aquella persona, amados hermanos, en ese que no podía hablar, pero podía ver. No podía hablar, pero podía escuchar. Entonces, esa persona pudo hablar, pudo glorificar a Dios. Yo pienso esa persona cuando comenzó a hablar, dando gloria a Dios, porque no sabía, no podía. Entonces, dice la palabra del Señor, los espíritus malos salieron. También en ese grupo estaban personas, con personas endemoniadas, tenían un espíritu malo. Pero ahí en ese momento esos espíritus salieron de ellos. Entonces, cuando Jesús hizo todo eso y le dijo a los discípulos, vayan y dígale a Juan lo que han visto. Entonces, muchas veces nosotros, amados hermanos, que conocemos la palabra de Dios, pero aún a veces, como le digo, llega la duda. Ya no creemos del poder de Dios. Muchas veces predicamos la palabra de Dios cuando estamos bien, cuando estamos sanos, cuando nosotros ahí andamos allá por todo lado. Y ya estamos, cuando venimos, nos cambiamos, venimos y predicamos la palabra de Dios fuerte. Muchas veces exhortamos esto, que Jesús, usted no cree de la palabra de Dios, usted no cree que Jesús sana. Pero en el momento de prueba, en el momento de lucha, muchas veces aquellas personas que tenía una fuerza o cuando predicaba se inflaba, amados hermanos, se inflaba puro pavo real. Pero cuando llega la lucha, esas personas se ponen, amados hermanos, ya no dicen nada, se quedan callados. Como hoy en día que las personas, los pastores, amados hermanos, personas predicadores que predicaban, el tiempo se va a poner mejor, el tiempo tiene bendición, tú bendices. Pero ahora, las personas que hablan de la prosperidad, ahora se quedaron callados, se quedaron sin palabras, se quedaron, no hayan que predicar. ¿Por qué? Porque todo esto se vino para abajo a ellos. Pero nosotros que creemos en la sana doctrina, nosotros que creemos en la salvación, nosotros creemos en todo eso, la palabra del Señor está en nosotros. Porque nosotros, dice la palabra de Dios, que todo esto se va a poner en peor, más en peor. Entonces, amados hermanos, nosotros ya sabemos y en eso nosotros predicamos. Vengan las luchas, vengan las pruebas, pero nosotros estemos preparados, amados. Por eso dijo un predicador que nosotros no podemos evitar cuando Jesús puede venir, porque dice la palabra del Señor que nadie sabe ni la hora, pero nosotros podemos evitar estar siempre preparado. Amén. Cuando suena la trompeta, tú estás bien, porque también dice la palabra del Señor que Él no va a venir por una iglesia con manchas, con pecado. Él va a venir por una iglesia sin mancha, una iglesia limpia. Entonces nosotros como cristianos, a pesar de las pruebas, a pesar de las críticas, a pesar de todo lo que nosotros oímos, muchas veces las personas no nos quieren, muchas veces las personas nos odian por el ministerio, pero nosotros seguimos blanqueándonos en la presencia del Señor. Y cuando Cristo venga, estamos preparados y nos vamos con Él. Entonces,
amados hermanos, y así es cuando pero cuando llega la duda, amados hermanos, o cuando llega el desánimo en la vida, cuando llega el desánimo, es cuando dice la persona, no, pues predico la palabra del Señor y ando enfermo, mi familia está enfermo, ¿para qué voy a seguir en la iglesia? Voy en la iglesia, trabajo y todo esto me pasa. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros no entendemos lo que el Señor quiere de nosotros. Como Juan el Bautista, cuando él estaba en la cárcel, yo pienso que él quería que Herodes fuera castigado. Así es. Que las personas malas fueran castigadas. Pero él estando en la cárcel predicando la palabra del Señor, haciendo cosas buenas, y él estaba metido en la cárcel. Las personas malos, impíos, ellos estaban libres. Él estaba sufriendo y las personas estaban libres, disfrutando con su familia, disfrutando con sus amigos. Estaban libres. Entonces, en ese tiempo, yo pienso que Juan el Bautista quería, pero aún no era el tiempo del Señor. Porque después, amados hermanos, claro que sí, después Herodes fue muerto. Los romanos vinieron y destruyeron el templo de Jerusalén. Así es, aleluya. Por 40 años. Todo sucedió en el tiempo del Señor. Muchas veces que nosotros no entendemos, muchas veces cuando personas que nos odian, que nos critican, que queremos que esa persona le pasara algo malo. Muchas veces queremos de todo eso que nos hace, muchas veces llega en nuestra vida algo que explota en nuestra vida. Pero cuando nosotros esperamos en el tiempo del Señor, dice la palabra del Señor que la venganza es mía. Entonces, todo lo que nosotros nos pasa, predicadores, hermanos que predican la palabra del Señor, pastores, el Señor es la que se encarga de todo en la vida de nosotros. Muchas veces nosotros no podemos meter mano, pero el Señor es la que mete mano por nosotros. Así es, aleluya. Por eso nosotros dejamos en la mano del Señor, y el Señor se encarga de todo la vida de nosotros. Dale una ofrenda de palma al Señor, hermanos. Entonces, eso es lo que nosotros debemos hacer, amados hermanos. Y que no entre esa duda en nuestra vida, sino que seguimos predicando la palabra del Señor. De todo lo que nosotros vemos, el desánimo, lo reprendemos en el nombre del Señor, y nosotros como cristianos seguimos para adelante y para el cielo, y Dios les bendiga. Amén. Le voy a dar tiempo a mi hermano pastor. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Muy bien, amén. Que Dios nos siga bendiciendo a mi hermano, amén. Estamos más que contentos y agradecidos con Dios. Amén, hermanos. Aleluya. A veces necesitamos orar. ¿Dónde vamos a orar? En nuestros hogares. ¿Dónde está tu altar?